Hermanos, muy buenas tardes. Una vez más nos vamos a poner de pie y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial para que sea Él quien dirija este precioso mensaje que tiene Él para nosotros. Cerramos nuestras vistas ahí donde estamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa para poder acercarnos a ti, Señor, para poder adorarte, para poder alabarte, Señor, y también para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, esta palabra. Bendice a mis hermanos presentes, Señor, aquellos que no han venido, Señor. Tú sabes las razones, Señor, por las cuales ellos no están aquí, Señor. Pero te pedimos, Señor, de que tú pongas esa disposición, Señor, en sus corazones, para que todos ellos puedan estar reunidos aquí los jueves, Señor, y juntos como iglesia, Señor, como congregación, poder acercarnos a ti. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Ahí sentaditos donde estamos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 4. Este es un pasaje conocido. Se trata sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Lo tenemos? Decimos amén. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Yo anoche, para preparar este tema, le decía yo al Señor: Señor, ¿qué palabra llevo mañana a la iglesia? Y se me vino a la mente una receta de comida, ¿no? Y quiero decir, los hermanos, de que Dios es bueno y Él, por medio de cualquier cosa, Él nos está hablando. Amén. Y bien, el tema que le he puesto yo a este sermón es la receta para un milagro. Amén. Una receta, hermanos, es la fórmula de composición de un producto que incluye los ingredientes que intervienen en él. Pero en esta tarde, hermanos, vamos a comprender por medio de la palabra de Dios cuáles son esos ingredientes que intervienen en nuestra vida para poder recibir nosotros un milagro de parte de Dios. Seguramente todos, o a la mayoría de nosotros, quisiéramos recibir un milagro, ¿verdad? Un milagro en nuestras vidas. ¿Cuánto estamos esperando un milagro de parte de Dios? Quisiéramos entonces una bendición extraordinaria, ¿no?, de nuestro Dios, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro ministerio. Y es por eso de que es muy importante, hermanos, de que podamos conocer y comprender cuáles son esos elementos que intervienen y hacen posible que los milagros del Señor se hagan realidad en nuestras vidas. Y en el texto que acabamos de leer, en el cual nos narra la historia de un hombre llamado Jairo, dice la Biblia de que él fue un principal en la sinagoga y que vino delante del Señor clamando por un milagro en la vida de su hija. Vamos a encontrar algunos de los elementos principales de la receta para recibir este milagro de parte de Dios. Y veamos cuáles son esos elementos para aplicarlos en nuestra vida, para que podamos nosotros recibir ese milagro que necesitamos hoy en nuestras vidas. El primer elemento que vemos aquí lo encontramos en Lucas capítulo 8, verso 42. Y ese primer elemento, hermanos, es una necesidad. Amén. Este hombre llamado Jairo, el cual era una persona muy importante en la ciudad de Capernaum, pues era el principal de la sinagoga. Seguramente no habría buscado al Señor, no habría venido delante de Jesús si no hubiera tenido una necesidad tan urgente como la sanidad de su hija, que estaba a punto de morir. Y podemos nosotros comprender entonces que las dificultades y las crisis que enfrentamos en nuestra vida, para nosotros son necesidades, pero espiritualmente hablando, son oportunidades, hermanos, son oportunidades para experimentar el poder de Dios. Y tal vez como Jairo, vemos aquí de que
Cuando él estuvo bien, todo estuvo bien en casa, todo marchaba bien, no había esa necesidad. Él no se decidió a buscar a Jesús. Y nosotros nos parecemos a Él muchas veces cuando estamos bien, cuando no nos falta nada, cuando no estamos pasando carencias, nos olvidamos muchas veces de Dios. Nos olvidamos de acercarnos en oración a Dios. Y es una cosa, hermanos, que la iglesia está careciendo hoy en día, la falta de oración. Y esto es lo que vamos a retomar, hermanos, acá en la iglesia. Vamos a hacer lo que nuestro Señor quiere que seamos. Él dice que está buscando verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, vamos a darle más énfasis a lo que es la oración. Es lo que la iglesia hoy en día y nosotros como miembros estamos necesitando. Es por eso que muchas veces no podemos recibir ese milagro de parte de Dios, porque no estamos conectados con Él. El segundo elemento, hermanos, vemos que es nuestra fe. Es otro elemento y lo vemos en Lucas capítulo 8, 41. Y como podemos ver en el texto de Jairo, vemos la fe de Jairo en sus acciones. Él no se quedó en casa, él fue a buscar a Jesús a pesar de la multitud que rodeaba a Jesús. Y él no se desanimó y buscó en la forma de llegar hacia Jesús. Y entonces muchos de nosotros, hermanos, también tenemos grandes necesidades y decidimos tener fe y decimos confiar en Dios, pero no buscamos, no oramos, no queremos congregarnos y decimos tener fe, pero nuestras acciones, hermanos, dicen lo contrario. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que en nuestras necesidades la fe de nuestro corazón se manifiesta en acciones de fe. Lucas 11:9 dice, no solamente en palabras de fe, sino, hermanos, que tenemos que accionar como lo hizo Jairo. Jairo, tal vez en ese momento que estuvo él pasando esa necesidad, él empezó a orar a Dios y su fe se incrementó. Y no solamente se quedó ahí él en casa orando, sino de que escuchó de que Jesús iba a pasar por aquella ciudad y él fue atrás de Jesús, fue atrás de él a recibir ese milagro que él tanto esperaba, a resolver esa necesidad que él estaba pasando. Y de la misma manera, hermanos, nosotros cuando estemos pasando necesidades, al igual que Jairo, bueno, acercarnos a Jesús, orar y acercarnos a Él. No quedarnos en casa, seguir insistiendo en la oración, hermanos. También tenemos que tener bien claro que nuestra fe, hermanos, tiene que ser una fe bien enfocada. Nuestra fe tiene que ser en Dios. Es Él quien obra los milagros. No tenemos que tener fe tal vez en la iglesia o en el pastor, ni aún en la oración misma. Pues muchos de los cristianos dicen tener muchísima fe en la oración. Pero tenemos que comprender que la oración, hermanos, es un medio por el cual nuestro Dios se manifiesta para quien obra los milagros. Y Él es nuestro Dios, hermanos. Él es el que obra los milagros. Amén. Y el tercer elemento tenemos, hermanos, un corazón humilde. Jairo, vemos de que él era el principal de la sinagoga. Era un hombre reconocido, un hombre con autoridad, y era una persona importante en su comunidad. Pero él llegó delante del Señor y se postró a sus pies y le suplicó. Entonces aquí vemos, ¿no?, el corazón humilde de Jairo. Seguramente la ropa de Jairo no era tan humilde, sino era una ropa lujosa. Seguramente usaba túnicas de gran precio, pero su corazón, hermanos, era humilde. Y tenemos que saber nosotros que lo que nuestro Dios mira es nuestro corazón. No basta con solamente tener una necesidad, hermanos. Tenemos que tener la humildad para reconocer que nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder para poder ayudarnos en nuestras necesidades. Pues hay personas necesitadas, pero personas que reconozcan que no pueden solos y que necesitan la ayuda del Señor. Y de estas personas, hermanos, vemos pocos. Hay tanta ignorancia que muchas personas están pasando necesidades, pero no se acercan a Dios. Piensan de que así por así las cosas se van a solucionar. Lastimosamente hay muchas personas, hermanos, que en su necesidad
piensan que no necesitan a Dios, creen de que ellos todo lo pueden resolver tal vez con su dinero, con sus posesiones, con sus amistades, con su fuerza, y no buscan del Señor. Y es aquí donde el Señor a veces nos castiga, ¿verdad? Porque ni el dinero muchas veces es necesario para curar una enfermedad, un cáncer terminal. Gastas toda tu plata, pero no ves resultados. ¿Y por qué? Por no acercarse a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, bienaventurados aquellos que en su necesidad, al igual que Jairo, vienen con un corazón humilde y quebrantado buscando del Señor, que reconocen que el único que todo lo puede es nuestro Dios. Dios, hermanos, todo lo puede. Lo que nosotros no podemos, Dios lo puede hacer, hermanos, en nuestras vidas. Y vemos un cuarto elemento que es la paciencia, que es algo que a muchos de nosotros nos cuesta, ¿verdad? La paciencia. Queremos todo rápido. Dios ha trabajado conmigo muchísimo en esta área de la paciencia. Yo era una persona impaciente, me gustaba todo rápido. Incluso hasta en el trabajo siempre me gustaba hacer las cosas rápido y presentar rápido. Pero muchas veces cuando hacemos eso, hermano, nos vamos a equivocar y vamos a hacer un trabajo mal. Vamos a presentar un mal trabajo. Pero vemos aquí, hermanos, este cuarto elemento que es la paciencia. Podemos imaginarnos a este padre sabiendo de que su hija estaba muriendo en casa, que no tenía mucho tiempo de vida, y viviendo cómo Jesús se detenía a sanar y a platicar con una mujer que tocó el borde de su manto. Y seguramente Jairo se debe haber sentido desesperado, queriendo que Jesús se apresurara a llegar a sanar a su hija. ¿Y quién no, hermanos? Si alguno de nosotros estuviéramos pasando esta necesidad y sabemos de que Jesús está, digamos, en la cuadra siguiente, ¿no? Vamos a correr y vamos a encontrar todos estos obstáculos. Nos vamos a desesperar porque queremos que ya, ¿no?, nuestro Señor vaya a nuestra casa a solucionar el problema que tenemos, a solucionar esa situación que estamos pasando. Pero aquí vemos de que Jairo, este pequeño retraso, hizo de que Jairo recibiera la peor noticia. Cuando a él le dicen, ¿no?, tu hija ha muerto. Quizás Jairo pudo haber pensado, si nos hubiéramos apurado, si Jesús no se hubiera detenido, mi hija no hubiera muerto. Pero el Señor le dijo unas palabras que también son para cada uno de nosotros.